Ante todo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este entretenido panel. Nos hemos reunido y esperamos realmente que se diviertan un poco. Este panel es la primera vez que en el Instituto de Ingenieros de Minas y en Perumín realmente se incluye un bloque de energía en la cumbre minera. Muy importante porque hay una asociación directa entre el desarrollo minero y el desarrollo de la industria energética en el país y en el mundo. Nuestro bloque de energías limpias, evolución y tendencias globales va a tener una presentación sobre la realidad y el caso chileno, sobre lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado tan bien para que nosotros podamos hacer y guiar y tener una guía hacia la transición energética de la manera más adecuada y correcta. Y bueno, yo los voy a dejar con el ingeniero José Venegas, quien nos va a hacer una presentación. José Venegas es ingeniero civil y tiene un MBA. Tiene más de 35 años de experiencia en el mercado energético chileno y latinoamericano. Fue vicepresidente de gestión de energía de Endesa y Enel para Latinoamérica hasta el 2015. Del 2018 al 2022 fue el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía de Chile. Ha participado directamente en todos los cambios del mercado eléctrico chileno, tanto con perspectiva de empresa como regulador en los últimos 35 años. También ha sido director de EDGEL en Perú y de varias otras empresas eléctricas y de gas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Con ustedes, José Venegas. Muchas gracias, Rosa María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por esta invitación y a la ciudad, que es una ciudad preciosa, ¿no? Que yo no conocía. Así que muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí para contarles brevemente, espero, lo que ha sido un poco nuestra experiencia, que en el mundo algunos la consideran como notable, ¿no? En esto de la transición a las energías renovables. Que ha sido una transición interesante. Probablemente todos ustedes han escuchado algo de ello. Yo se los voy a contar un poquito desde la perspectiva de una persona que hoy día no tiene ninguna relación como regulador. Fui regulador alguna vez, pero hoy día soy un privado. Y mirando hacia atrás, poder también dilucidar o imaginar qué hicimos bien o qué hemos hecho bien hasta aquí, qué hemos hecho más o menos mal, dónde hemos cometido errores y cómo se sigue para adelante, ¿no? Yo creo que, considerando que Chile y Perú generalmente en estos temas energéticos tienen bastante parecido, aunque algunas notables diferencias, porque las tenemos, sobre todo en la existencia de tanto gas como tienen ustedes, ese don de Dios ahí del gas barato, pero tenemos estructuras similares, estructuras de empresas competitivas, los sectores privados pujantes, entonces, y habitualmente seguimos caminos parecidos, entonces espero que esta experiencia nuestra y este análisis les sirva también a ustedes. Vamos a partir. Entonces, vamos a partir con esto. Ahí. Primero con los números fríos, ¿no? Lo que ha sido el crecimiento en energías renovables de Chile. Ahí lo podemos ver. Primero como el gráfico de la izquierda, como capacidad instalada no se ve muy notable, pero cuando se ve solo en el primer gráfico de la derecha es notable, ¿no? Prácticamente desde 2012, 2013 a la fecha, o sea, en 8 años, en 7 años, el sistema ha levantado una capacidad de energía renovable gigantesca, 13.000 megawatts, 14.000 megawatts instalados en esos años, que en términos de capacidad instalada es como un 30-40% de toda la capacidad, si uno separa la energía renovable no convencional de la hidráulica, porque si uno suma la barrita azul, bueno, es más del 50%, ¿no? La barrita azul, que es la energía hidráulica, pero que Chile tenía un poco de base anterior a esta explosión de energías renovables no convencionales. En el cuadro de la generación, que es el que está a la izquierda, se ve que el peso de la energía renovable, por ejemplo, en el año 2022 ya fue más del 50%, si consideramos la propia energía hidráulica, ¿no? La barra azul. Y en el peso de la capacidad instalada, que es de la derecha el cuadro de abajo,
también ya se ve que es notable lo que tenemos en capacidad instalada. Obviamente, como ustedes saben, estas energías tienen factores de planta bajos. La energía solar en Chile se mueve entre el 25 y 28%, la energía eólica parecido. Por lo tanto, claro, como capacidad instalada parece mucha, como capacidad como generación efectiva es un poco menos, pero aún así, en términos solo de energías renovables no convencionales ya es más de un tercio y sumada con la energía hidráulica ya es más del 50%. Y lo que no es energía renovable, lo que no es barra azul, verde o amarilla ahí, bueno, es gas y carbón. Chile es un consumidor endémico de gas y carbón que no son propios tampoco porque el carbón chileno no era de muy buena calidad, se dejó de consumir hace tiempo. Por lo tanto, nosotros somos consumidores de energía térmica internacional, que últimamente además ha estado muy cara y con problemas, ¿no? Y parte de eso es lo que nos ha pasado. Pero como desarrollo de energías renovables es ciertamente notable lo que ha avanzado Chile en poquísimos años. Entonces, ¿por qué sorprende y por qué esta evolución y este crecimiento fue posible? Y fue posible, yo creo, pese a que ahí una de las primeras ítems que tengo es el incentivo que hubo a las RNC, pero fue un incentivo no diríamos, obligatorio, ¿no? En Chile no hubo realmente una regulación que obligara a tener energías renovables, no fue así. Hubo una regulación inicial en la que se exigió que cuando una empresa tradicional de las que teníamos, que en ese entonces eran hidroelectricidad, carbón y gas, que cuando vendiera energía a clientes ya fuera libre o regulado, parecido a como tiene Perú, lo hiciera con un 5, con un 10% de esa energía proveniente de fuentes renovables. Fue la única obligación que se puso y partió en 5% y la verdad es que fue poco activa porque se superó rápidamente. Por lo tanto, de hecho hoy día es más del 40 o 30%, ¿no? Entonces, no fue una restricción realmente que fuera la que empujó la situación. Lo que realmente empujó la situación fueron otras cosas. Y yo diría que fueron las que vienen ahí, ¿no? Primero que se le dio a la energía renovable una liberación de lo que era pagos de la transmisión, lo que era muy importante porque gran parte de esta energía renovable fue diseñada, como ustedes bien saben, para colocarse en la zona norte para aprovechar el recurso solar y en la zona sur. La generación renovable en Chile no está puesta en la zona de consumo, como lo vamos a ver más adelante, sino que está más bien en el norte o en el sur. Entonces, al liberarse a las empresas del pago de la transmisión asociada, se les dio un incentivo, ¿no? Que yo creo que tuvo alguna parte del error que más adelante vamos a comentar, pero sí sirvió para que las empresas dijeran en ese momento, bueno, da lo mismo donde nos instalemos, nosotros no vamos a tener costo de transmisión. Después yo creo que también influyó mucho las dificultades crecientes que ya presentaba a partir de 2013, 2014, el desarrollo de la generación térmica a gas, e incluso también la hidráulica, ¿no? En Chile, por razones ambientales, se había vuelto bastante difícil construir, desde luego, grandes embalses. Hoy día es casi imposible. A nadie se le ocurriría llegar con un proyecto de un embalse grande para una central hidroeléctrica grande, como las que tuvo Chile en los años, no sé, pues 50, 60. Hoy día eso no se puede. Y mucho menos a nadie se le ocurriría hoy día llegar en Chile con un proyecto de una central a carbón o con una central a gas. Los últimos que vimos fue hace 3 o 4 años, de algún ciclo combinado por ahí que trató de llegar a aprobación ambiental y fue imposible. Entonces, la presión, digamos, del tema de cero emisiones fue tal ya desde 2013-14 que hacía prácticamente imposible el aprobar otro tipo de proyectos que no fueran proyectos renovables. Y también yo diría que había una conciencia de que la necesidad de la generación a carbón localmente en algunos puntos estaba causando algún grado de deterioro ambiental, quizás no ya en el presente, pero sí lo había hecho en el pasado probablemente. Digo no ya en el presente porque las normas, primero, de emisiones que se pusieron a las centrales a carbón en Chile y a gas fueron tan estrictas, son normas como la europea, que en realidad yo diría la central a carbón que hoy día tenemos prácticamente no contaminan, ¿eh? Es más bien es un resabio de una mala imagen del pasado, quizá de cómo era la central a carbón hace 50 años. Hoy día la central a carbón ni en Chile ni en Europa prácticamente contaminan porque tienen tantos filtros y canchas protegidas, etcétera, y en Chile también. Pero queda en la sociedad un poco el resabio de que estas centrales son sucias, ¿no? Y de que de alguna manera están causando daño. Pero yo creo que quizás el elemento más importante que impulsó la generación renovable en Chile fue el tema costos. Y es que los costos medios de invertir en energía renovable comenzaron a caer dramáticamente
frente a una realidad de que nuestra generación convencional con gas y carbón era cara. O sea, ya hacia el año 2009 enfrentábamos costos por tener gas, después de que tuvimos un incidente cuando dejamos de consumir gas argentino, porque Argentina nos cortó el gas. Pero con la llegada del GNL, que fue una muy buena idea, pero igual comenzamos los costos del GNL mundial y el resto, nos llevó a precio de energía muy alto hacia 2013, 2014. Estábamos pagando en las licitaciones reguladas costos del orden de los $100 por megawatt hora, como lo veremos más adelante. Entonces, estas energías renovables además presentaron la oportunidad de ser energías baratas. Baratas porque se estaban empezando a llegar con costos que competían con esa generación a gas o a carbón, incluso en aquellos años, y siguió siendo así hacia adelante. Entonces, yo diría que ese quizás fue uno de los factores más importantes, ¿no? Terminar un poco, reducir nuestra dependencia de los combustibles importados y una real solución de precio. Hubo facilidades también en obtención de permisos, había acortamiento en plazo de construcción, que también era una ventaja innegable. Una planta solar, una planta eólica se demoraba un año, no sé, un año y medio desde el proyecto a estar construida. En cambio, estas grandes centrales presentaban problemas ambientales, eran de difícil aprobación, de larga construcción. Entonces, desde todo punto de vista, la solución de plantas esencialmente solares y eólicas parecía a primera vista muy buena, y así fue, y ocurrió así, ¿no? Y facilidades que se dieron, eso sí, pero también solo facilidades de mercado, en términos de que estas licitaciones reguladas, similares a las que hace Perú, pero que allá tenían teníamos que hacerlas reiteradamente, ¿no? porque empezaba a faltarnos energía, se les abrió, hay mucho espacio para que operaran o para que estas plantas ofertaran, ¿no? Y esto es lo que pasó con las licitaciones, fíjense ustedes, que coincide más o menos con el crecimiento de las energías solares. Hasta el año 2013, diría yo, en nuestras licitaciones hacia suministros regulados, participaban esencialmente centrales convencionales, gas, hidroelectricidad, las antiguas empresas de energía convencional, y íbamos en precios de 120, 110 dólares por megawatt hora de oferta, y con esta penetración renovable rápidamente al cabo de un año caímos a 70, 50, bueno, el mínimo lo alcanzamos el año 2021, cuando en una licitación el precio promedio, fíjense ustedes, adjudicado fue 24 dólares el megawatt hora. E incluso en esa licitación hubo una planta renovable que ofreció energía a 13 dólares el megawatt hora. A partir de ahí empezaron los problemas que también vamos a revisar y empezamos a subir de nuevo. Ya hubo una licitación el año pasado que yo diría que no fue exitosa. Se pedía ciertamente poca energía, pero hubo poca oferta. Ya estábamos un poco metidos en este problema actual que tenemos, que es un poco el encarecimiento nuevamente del combustible de base y los altos costos que derivaron después de la pandemia para diversas cosas, incluido la energía renovable. Entonces, el crecimiento de este RNC hizo posible una caída importante de los precios de adjudicaciones de licitaciones reguladas. Desde 2015 prácticamente todas las adjudicaciones fueron a esta energía. Los competidores con gas o con otras fuentes de suministro perdieron en casi todas las licitaciones. Esas licitaciones ya de 2017, 18, 21, no solo fueron de bajos precios, sino que fueron exclusivamente competidores, plantas solares, plantas eólicas. La exigencia, y aquí quizá hubo otro error, que hoy día lo podemos considerar para ver la situación que tenemos hoy día, era disponer de energía suficiente en base anual. O sea, la exigencia que se les pedía a estas empresas que ofertaban era que tuvieran un proyecto con el que respaldar la energía anual que se adjudicaban, pero no les pusimos limitaciones en cuanto a los bloques horarios. Es decir, permitimos, en cierta manera, que, por ejemplo, una planta solar ofertara energía todo el día, sabiendo que obviamente una planta solar no tiene energía en la noche. Pero se le permitió que actuara como comercializador en la noche, ¿no? Que ofreciera un bloque que incluía horas nocturnas y que suponíamos y sabíamos esa energía de la noche, la tendría que comprar del mercado spot para suministrarla. Yo creo que, visto a la distancia, nosotros no lo consideramos en su momento un error, porque pensamos, bueno, son todos grandecitos, el riesgo de mercado es conocido, el país ha estado funcionando aquí mucho tiempo. En el año 2099 tuvimos una sequía que muchas empresas perdieron mucho, otros ganaron mucho. Pensamos que era una cosa que la prudencia empresarial iba a regular sola. No fue así en algunos casos. Y yo creo que parte de los problemas que tenemos hoy día es que algunas empresas tomaron riesgos excesivos en esa materia.
También el consumo de clientes no regulado se vio beneficiado, ¿no? Pero de forma más atenuada, ya que el consumo industrial exige el suministro más firme. En ese sentido, nuestras empresas mineras y nuestras empresas industriales fueron un poquito más sabias y si bien se han subido con mucha firmeza a esto de tener energías renovables, pero lo han hecho en bloques horarios donde saben hasta dónde llega la energía renovable y saben que en las 8 horas necesitan otro tipo de energía. Entonces, el mercado libre industrial y la industria minera en general en Chile no se ha visto tan afectada por esta situación. Bueno, como decía, desde ese entonces y lo que hemos visto en los años siguientes es que ha habido un boom en la explosión de energía renovable. Prácticamente todos los proyectos han pasado a ser renovables. Fíjense ustedes que ahí en el primer cuadro de la izquierda, ya a 2020, a estudio ambiental no se presenta ni un proyecto que no sea solar o eólico. Y en los años anteriores se presentaban algunos pocos que eran algunas turbinas a gas para dar la punta o cosas así, pero ya prácticamente no hay. También en los cuadros de la derecha se ve que actualmente en aprobación ambiental prácticamente ya no hay proyectos que no sean de energías renovables en términos de generación. Y que además los proyectos de energía en Chile son los que están a la cabeza de la industria. Es decir, hoy día cuando Chile mira qué proyectos son los principales que se están llevando a aprobación ambiental, son justamente proyectos de energía eólica y solares, fundamentalmente. Tenemos un proyecto de esta planta termosolar, que es esta que calienta con sales, no sé si ustedes lo conocen, que apunta a los espejos, ¿no? Que no es de panel fotovoltaico, sino que calienta unas sales, los espejos, que tienen una inercia térmica que les permite operar con calor y echar a andar una turbina a vapor en las noches. No le ha ido muy bien esa planta porque no ha podido funcionar como se esperaba del todo, pero es una idea muy buena porque al funcionar se transforma casi en una central termoeléctrica, pero renovable. Y las proyecciones abajo, el cuadro de la izquierda abajo, muestran que realmente, como decía, ya casi sin incentivo, Chile está más o menos hoy día en el 40-50% de energía renovable y está apostando a llegar antes de 2050 probablemente al 100% o 95%. Nosotros creemos que efectivamente esto es una cosa imparable, pero siguen siendo las mismas dos razones quizá, ¿no? ¿Por qué visualizamos solo el desarrollo en términos de energía renovable y no, por ejemplo, gas o hidráulica? Casi por las mismas razones, porque bueno, el gas que tenemos no es propio, el carbón tampoco, sigue dependiendo de las fluctuaciones del mundo. Incluso en esta época estamos recibiendo más gas argentino, pero sigue teniendo siempre cierta incerteza y también el gas natural licuado, ¿no? Y el carbón está en retirada, después vamos a ver que hemos entrado en un plan de retiro del carbón. Entonces, en los últimos años la mayoría de estos proyectos de aprobación ambiental son renovables y lo mismo ocurre con los proyectos actualmente en trámite. Es decir, Chile está enteramente jugado hoy por las energías no renovables. Vamos a ver ahora qué nos pasa con esto. Esta perspectiva de desarrollo, auspiciosa ambientalmente, ha hecho, sin embargo, aparecer nuevos problemas, ¿no? Como todo en la vida, aquí estamos entrando en un mundo nuevo también en el mercado energético chileno y tenemos nuevos problemas, nuevas cosas algunas que se nos pasaron, otras que hay que corregir. El problema es la transmisión. Bueno, era evidente, nosotros creemos, que aquí podíamos llegar a tener un problema de colapso de la transmisión, puesto que estábamos diciendo que gran parte de esta capacidad se estaba instalando en la zona norte, gran parte en la zona sur, pero los consumos esenciales están en el centro, ¿no? Entonces, por su geografía obvia, los recursos no están o están relativamente alejados de los centros de consumo y por lo tanto lo dijimos muchas veces, bueno, si usted quiere energía limpia hay que construir líneas. Y claro, en Chile todo el mundo quiere energía limpia, pero nadie quiere líneas que pasen afuera de sus campos o de sus casas, ¿no? Entonces, no obstante, ha habido un gran salto en transmisión. Chile ha invertido mucho en transmisión en los últimos años, tanto que parte de la plata se ha ido a transmisión. Porque, claro, bajan los costos de generación, pero pagar el sistema troncal hoy se aproxima ya casi a los $20. Y nosotros tenemos un sistema troncal que justamente para liberar a las empresas renovables, en el sistema antiguo las empresas generadoras pagaban por su transmisión para llegar al mercado. A partir del cambio que se hizo, justamente para que no pesara sobre, o al menos claramente sobre la finanza de las renovables, se pasó a estampillar esto y llevarlo a cliente, pero ese cargo ya va casi en los $20. Entonces uno dice, bueno, claro, hemos bajado harto en generación renovable, pero ya tenemos como $20 por megawatt hora por estar pagando todo este sistema de transmisión. Chile siempre ha gastado harto en sistema de transmisión por nuestra geografía, pero ahora es bastante más,
porque además se suma un hecho que es innegable, que estamos construyendo sistemas de transmisión para usarlo 8 horas diarias, sobre todo cuando lo hacemos hacia el norte. Entonces, y los sistemas de transmisión hay que construirlos como si fueran para las 24 horas. Entonces, ahí hay un tema. Y este tema ha hecho crisis. Además, ha hecho crisis por la falta de señal de localización, que nosotros creemos ahí que fue un error, esto que digo que las empresas se liberaron, y el beneficio al final de la mayor radiación solar, por ejemplo en la zona norte, si uno hace un cálculo simple, dice, bueno, a ver, si yo tengo 2.000 megawatts de generación solar y los pongo en el norte donde hay mucha radiación solar, en la zona de Copiapó, La Serena, 1.000 kilómetros al norte de Santiago, los pongo ahí versus ponerlo al lado de Santiago. Bueno, me gano 5% de factor de planta, más o menos. Uno lleva eso a energía, lo calcula y resulta que eso es menos que lo que me cuestan las líneas. Entonces, hay algo raro ahí, algo no quedó del todo bien, porque si estas empresas que al no ver el costo de transmisión deciden obviamente irse a instalar donde hay más sol, lo que es natural, yo haría lo mismo, pero al ir a instalarse donde hay más sol, le imponen al país una necesidad y a los clientes de pagar sistemas de transmisión caros, bueno, y termina siendo eso más caro que lo otro, hay algo que no está del todo bien ahí, ¿no? Yo creo que ese es un error que nos hemos ido dando cuenta que quedó, ¿no? Y que ahora hay que solucionar de alguna manera. Y además después nos pasó el alza de los precios del gas. Se nos fue para arriba el carbón, el petróleo. Post pandemia, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace poco más de un año el gas natural licuado costaba 30, 35 dólares el millón de BTU en Europa. Y en Chile conseguir un barco spot, no los que teníamos contratados de base, pero tenía ese precio. Y además Chile es un destino alejado, entonces yo creo que pasamos dudas y temores, ¿no?, de que pudiera haber en ese momento, producido por la guerra de Ucrania, por una serie de factores, pero que efectivamente pudiéramos llegar a tener una falla mayor de suministro de GNL. No ocurrió, por suerte. Los contratos tuvieron alguna mañosería, pero salvaron, pero igual el gas era caro, ¿no? Y el petróleo se nos fue a las nubes, y el carbón también. No sé, aquí ustedes no usan mucho carbón para generación, pero el carbón subió al doble. O sea, antes de la pandemia nosotros pagábamos $100 la tonelada de carbón, hoy día todavía estamos pagando 200, y en algún momento se llegó a pagar $250 la tonelada de carbón. Entonces, todo esto produjo un encarecimiento de nuestra energía térmica, obviamente, ¿eh? Y eso empezó a producir problemas. Y se sumó también algo que nadie desde el mundo renovable le gusta reconocer, pero al mismo tiempo también superpusimos un ambicioso plan de cerrar las centrales a carbón. Y al cerrar las centrales a carbón, que las usamos de noche, como vamos a ver, no tanto de día, bueno, las cerramos para sustituirlo por gas y petróleo. Entonces, si bien algún día probablemente las vamos a echar para afuera, las centrales a carbón, y las vamos a sustituir con renovables, por el momento en Chile, cuando uno cierra una central a carbón, la está sustituyendo mayormente por energía térmica de otra cosa, gas y petróleo. Entonces, claro, hace una transacción ahí que viste bien en las áreas locales donde está la central a carbón, pero que todavía no es muy efectiva en sustitución por energías renovables. Más adelante lo va a hacer. Y este retiro del carbón, justo cuando se nos subían los precios y todo lo demás, también produjo algún elevamiento y estrechez, ¿no? Y así yo diría, pasamos un año, yo diría el 2021, incluso el año pasado, bastante complicado porque teníamos muchos requerimientos en las noches. ¿Y por qué? Bueno, por esto, ¿no? Porque ahí yo tengo esquemáticamente el consumo de Chile, el 53% del consumo está en la zona central, Santiago y alrededores. Hay un 31% de consumo nuestro en la zona minera, 16% en la zona sur, poco. Pero el grueso de la generación solar, como ustedes ven ahí en las barras naranjas, está todo en el norte, o gran parte en el norte, ¿no? Y para el centro hay mucho menos. Para el centro y el sur tenemos la generación hidráulica, hay algo de generación renovable, pero el grueso del sol, entonces obviamente eso colapsa el sistema de transmisión, porque la generación, por esto que explicábamos, solar principal se fue para el norte, ¿no? Y ahí está un poquito lo que nos pasa hoy día con la curva de carga. Entonces, los problemas de hoy asociados a este desarrollo, ¿cuáles son? Hay una congestión en la línea de transmisión, cada vez menos notoria, por una cosa muy curiosa, porque como la generación renovable está creciendo en todas partes y muchas empresas también aprendieron la enseñanza y dijeron, no vamos a esperar a que estén las líneas de transmisión, y se están yendo a la zona centro-sur, aún plantas solares sacrificando factor de planta. Entonces, se está produciendo un fenómeno que es que al final, en las horas diurnas, hay cero para el costo marginal en casi todas partes.
y eso es lo que se ve en el gráfico de la derecha abajo, ¿no? Y también se aprecia en el despacho arriba. O sea, a la hora que entra el bloque solar, el amarillo ahí, y con la base hidráulica en azul, prácticamente todo se va a cero. Queda un poquito de carbón, que es la parte, carbón y gas, que es la parte verde, ¿no? Perdón, gris, porque no las podemos apagar si las queremos tener en la noche. Es la problemática eterna de una central de ciclo combinado o una central a carbón, que bueno, si las necesitamos en la noche, no las podemos apagar de día. Entonces las tenemos que tener funcionando a mínimos técnicos, y eso está haciendo, fíjense ustedes, la curva de costos marginales que tenemos a la derecha abajo. Es decir, tenemos las madrugadas y las noches elevadísimas, mucho más elevadas si los combustibles están altos, se nos va a 100. En algún momento del año pasado llegamos como a $250 en las horas de noche del costo marginal, y en las horas de día cero, o muy cercano a cero, o muy bajo. Y eso se está produciendo como una cosa ya casi generalizada, y las estimaciones que hay en este momento, yo creo, de casi todo el mundo, es que en los próximos 5 o 6 años esto es inapelable que va a ser así. O sea, no hay cómo evitarlo porque ya las cartas están jugadas y todavía no tenemos una manera de mover la energía que sobra en el día para la noche, que es lo que viene ahora, ¿no? Entonces, tenemos congestión en línea de transmisión, vertimientos importantes de energía renovable, especialmente en el norte, generación térmica forzada a mínimos técnicos, gas, carbón en hora de costo marginal, y estos costos se traducen en costos laterales para los clientes también, y una curva de costos marginales muy variable, con esta típica forma que llaman de la curva del pato. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, pasan cosas que también complican la operación. Probablemente aquí los que saben más de operación de sistemas eléctricos lo saben bien, que es que, por ejemplo, en la hora que se va el sol, el sistema tiene que pasar por esta tortura, digamos, diaria de que se van, no sé, 3.000, 4.000 megawatts de carbón y hay que sustituirlo por generación térmica y por otro. Entonces, la operación se empieza a complicar mucho en que hay una energía durante el día que entra y que sale en grandes cantidades. Fíjense ustedes, todo el bloque amarillo de arriba a la derecha se va, en la noche no está. Y eso ciertamente es complicado. Ahí está la curva del año del 22, fíjense ustedes, la misma curva el 13 de mayo del 22, con un año seco, muy poca agüita azul en la base, igual el tema solar instalado en el medio, mucho carbón gris, mucho gas amarillo, y no nos alcanzaba. Tuvimos que llegar a poner petróleo, lo negrito que está arriba. Y obviamente, como tuvimos que meter petróleo en el 2022, bueno, llegamos a 200 y tantos dólares el megawatt hora en las horas de la noche. Porque en la noche, cuando se fue el sol, solo nos queda lo que está para arriba, ¿no? Entonces, en algunos momentos de 2021-2022 la situación ha sido mucho más compleja, ¿no? La guerra Rusia-Ucrania nos elevó los precios, como ya lo comentábamos, los precios de los barcos spot sobre todo, hubo problemas en logística de barcos en momentos en que se requirió extrema generación con diésel, y también tuvo un efecto colateral, descubrimos que muchas de nuestras centrales diésel no generaban, porque en una situación de extremo uso o requerimiento de generación diésel, no todas fueron capaces de hacerlo. Hubo problemas de logística, hubo problemas de que las plantas no estaban del todo preparadas. O sea, el sistema hizo presión por muchos lados, no pasó a gravedad, pero tuvimos complicaciones y sobre todo descubrimos que habíamos estado pagando capacidad a algunas empresas que después cuando los llamábamos no funcionaban. Eso instaló un debate también, quedó planteado un debate respecto al pago de potencia a unidades que le estábamos pagando potencia justamente para que estuvieran ahí a respaldar en las horas de punta, pero no aparecieron, o aparecieron a la mitad, o decían que no tenían combustible, o que les falló el estanque, o que no les llegaban los camiones. Hubo una serie de excusas, algunas muy legítimas, pero el hecho concreto que de un 100%, no sé, hubo un 30% del parque a petróleo que realmente respondió y otros no respondieron. Y esto originó incluso, como dice ahí, originó, como dice abajo a la izquierda, que hubo denuncias y hubo sanciones a empresas que llamadas al despacho no fueron capaces de despachar. Entonces, los problemas sistémicos que se han traducido rápidamente en problemas de sustentabilidad para algunas empresas, esto ha producido una crisis para algunas empresas, sobre todo renovables. Para las plantas solares que asumieron demasiado riesgo en contrato, y por eso digo que esto de haber dejado que vendieran o comercializaran mucho en la noche, pensando que ellos solos o que las plantas solas iban a hacer su análisis de riesgo, no fue buena idea, ya que hay al menos 3 compañías de generación
principalmente solares, que han presentado problemas financieros en la cadena de pago y que francamente han entrado en un proceso casi de quiebra, diciendo que ellas no pueden soportar la carga financiera. Y es obvio, ¿no? Si son empresas que inyectan a costo cero en el día, o sea, cuando inyectan su energía, el marginal que les pagan es cero. Y después cuando retiran energía en la noche para abastecer los contratos hechos a $40 les cuesta 150, o sea, están haciendo una pérdida brutal y no es sorprendente que esto empiece a ocurrir, digamos. Y sobre todo si son empresas que pusieron mucha energía en la noche. Hay otros más prudentes que o no pusieron energía en la noche, eso está muy bien porque, bueno, inyectan a cero, retiran a cero, pero venden a 50. Está bueno, ¿no? Inyecto a cero, retiro a cero, no tengo nada que hacer en la noche, pero me gano 50, estoy bien. Pero inyecto cero, retiro cero, y después retiro en la noche a 150 y vendo a 50, ahí sí que no da. Entonces, hay algunos de esos que han tirado la esponja, como decimos, ¿no? Han dicho que no pueden seguir sosteniéndolo. Y esto ha producido una sensación de que el avance hacia las renovables ha fracasado. Yo creo que eso es un error, porque es una mala política de algunos. Hay otros que han dicho que la culpa es que no estaban las líneas de transmisión, ¿eh? Que si ellos hubieran tenido líneas de transmisión, otra cosa sería. Pero no es verdad, porque en la medida que siguen creciendo, y como ven ustedes, siguen el crecimiento futuro es solo energía renovable, el costo marginal va a ser cero en todo el país, haya o no línea de transmisión. Entonces, vamos a hacer línea de transmisión para transmitir de 0 a 0, no tiene mucho sentido. Y los sistemas de transmisión chilenos, estos que nos faltan hacia el norte, en la noche están vacíos. La congestión puede que haya algo de día, pero en la noche no transmiten porque no hay energía solar en la noche. Entonces, las licitaciones reguladas comenzaron a dar cuenta de esta situación y en esta última licitación, como yo les contaba, ya los precios fue poquita gente a ofertar y con precios más altos, ¿no? El costo de retiro en horas nocturnas para abastecer contratos se mantuvo en 2022 casi todo el año arriba de 150. Y las perspectivas de que esta situación cambie, como digo, no son muy altas porque es una situación estructural que podemos ver cómo la vamos corrigiendo, que presenta oportunidades también. Piensen ustedes que tenemos en este momento un país donde la energía cuesta cero durante el día, prácticamente, o muy baja, ¿eh? Pero claro, en la noche cuesta muy cara. Las perspectivas no hay que cambie mucho y es por eso que hemos empezado a pensar en el almacenamiento, ¿no? Porque hay posibilidad de prescindir de la generación térmica nocturna, ninguna, y hay una leve posibilidad de que baje un poco el costo, ha ocurrido ahora porque bajaron los precios de los combustibles, pero no porque no estemos necesitando el mismo carbón y el mismo gas. El gas está un poquito más estabilizado, el petróleo ha bajado algo. Tuvimos un año hidrológico relativamente bueno este año 2022, yo sé que aquí es lo opuesto, ¿no? Ustedes han tenido un año más seco, pero nosotros tuvimos un aporte hidráulico como no habíamos tenido en los últimos 10 años, entonces eso nos mejoró también, nos ha hecho retirar el petróleo, estamos usando solo carbón y gas, no necesitando petróleo, y eso ha mejorado un poco la situación, pero ha mejorado la situación entre 0 y 80. ¿No? Ya no llegamos a 200, pero estamos entre 0 y 80. Entonces, por eso que el país está pensando correctamente, creo yo, masivamente en el almacenamiento. Bueno, ¿qué hago? Necesito salir de esta situación y la mejor solución es obviamente poder mover la energía solar no de norte a sur, sino que la necesito mover del día a la noche. Y lo único que conocemos para hacer eso por el momento es efectivamente el almacenamiento. Y por eso ha habido una gran discusión en estos últimos tiempos en Chile. Algunos lo han llamado el salvataje de las renovables. Ha habido una serie de iniciativas. Estas empresas se sienten que están perdiendo, algunas empresas renovables que al menos las cosas no están resultando como ellas creyeron. Le echan la culpa a las líneas, le echan la culpa a una serie de cosas, pero la verdad es que yo creo que en nuestras empresas y en nuestro sistema la culpa está en hacer bien las cosas nomás y en mirar bien el mercado, y algunos tomaron quizá más riesgo de lo necesario. Entonces, el gobierno ha lanzado un paquete de medidas, pero que apunta en algún sentido a temas correctos y sobre todo al almacenamiento. Esto es lo que en este momento estamos viendo, ¿no? Se pretende agilizar los planes de construcción de líneas, que puede servir, pero la dinámica de la construcción de líneas de transmisión grande es la que es. O sea, sacar grandes proyectos de transmisión en ninguna parte es fácil y tiene su demora. Tenemos un proyecto de corriente continua hacia el norte de Chile que avanza, pero avanza a su plazo, un proyecto que tiene que estar el año 2029, 2030, falta todavía mucho, ni siquiera se ha empezado a construir y no es difícil imaginar que puede demorarse ese proyecto, ¿no? Entonces,
La transmisión es la que es, no tiene los plazos de las energías renovables. Se ha pretendido redireccionar algunos ingresos hacia las empresas en problemas. Yo creo que eso no es bueno. El sector de la gran minería protesta con esto porque cada vez que se pretende entregar de alguna manera alguna ventaja suele salir de los bolsillos de los clientes o de ellos, que son clientes libres, digamos, pero que van a veces en estos temas como en el pago de la transmisión. Y sí se sugiere unas licitaciones de capacidad de almacenamiento que yo creo que son buena idea, salvo por el hecho como se plantean. Yo particularmente, personalmente, creo que no debemos tratar de hacer con el almacenamiento lo mismo que hicimos con las líneas, no tratar de llevarlo a que se construya y se distribuya como cargo fijo a los clientes. Ya hay empresas privadas que están haciendo almacenamiento por sí solas y yo creo que los números en este momento empiezan a dar. Con esas diferencias de precio que hay entre la noche y el día, se justifica ya casi la instalación de batería. Hoy en Chile, de los proyectos solares que se están lanzando al mercado, ya hay como 500 megawatts que van con almacenamiento complementario. O sea, están siendo planteados como centrales solares, pero con baterías de almacenamiento. Entonces, el almacenamiento está tomando forma por sí solo privadamente. Entonces, lo necesitamos, pero yo particularmente creo que no necesitamos hacer una licitación y distribuirlo como costo fijo. Entonces, el debate está instalado, esta es la situación en que estamos, buscando cómo cambiar la energía renovable hacia la noche. Y por eso yo puse ahí una lámina de almacenamiento. En el almacenamiento hay cosas muy imaginativas. Tenemos la típica central de embalse, que en Chile hay un proyecto que se ha planteado varias veces, que sube el agua de día y la baja de noche, ¿no? Obvio. Tengo con energía eólica o solar, sube el agua durante el día y la bajo de noche por una turbina, y eso es almacenamiento. Hay una muy bonita que es uno que suben unos bloques de cemento, no sé si ustedes lo han visto, que almacenan en función de energías cinéticas con la energía solar durante el día, se suben los bloques, se hace tomar cierta altura y en la noche se sueltan para que caigan y la energía cinética produzca energía, ¿no? Y también hay una muy interesante, que también hay algunos proyectos en Chile dando vuelta con eso, que es congelar el aire, se criogeniza el aire y al comprimirlo se reduce el volumen y en la noche se envía, ¿no? Y eso es, yo creo, lo que estamos hoy día. Parece que ya estoy en el tiempo. Sí. Les voy a dejar hasta ahí la discusión para que pasemos. Yo creo que la experiencia nuestra es interesante y ahora hay que ver cómo la aplicamos a Perú. A Perú, que tiene una gran ventaja que nosotros no tenemos, ¿no? Que tiene gas barato. Entonces, yo creo sí que la moda renovable y la realidad de lo que necesita el mundo en el futuro es de energías renovables. Así que tardará, pero llegará. Muchas gracias. Eso es lo que les tenía para contar. Muchas gracias, José. Gracias por tu presentación. Ha sido bastante didáctico y amplio en cuanto a lo que ha funcionado y lo que necesita mejorarse en Chile, y nos dejas lecciones bastantes para aprender y meditar sobre lo que no tenemos que hacer acá y sobre lo que sí tenemos que hacer y cómo llevarlo adelante en esta transición energética, considerando los recursos que tiene el Perú. Nos toca ahora un panel bastante diverso, porque están encargados de distintos temas. Empezamos con los dueños de casa. Estamos en Arequipa y el ingeniero Butrón y Julia Torreblanca estamos en su casa, así que vamos a comenzar con ustedes. César Butrón, acá a mi derecha, actualmente es presidente del COES, es ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería, magíster en regulación de servicios públicos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. César tiene más de 35 años de experiencia en el sector y ha estado en diversos sitios en el Estado, asesorando también en temas muy importantes como la ley de concesiones eléctricas y toda la regulación. Hace ya más de una década que dirige el COES, que es el comité que opera el Sistema Eléctrico Nacional. Y con ustedes, César. César, yo quisiera que en esta ronda
nos pudieras hacer, que comentes lo que quieras de la presentación de José Venegas, con la experiencia que tienes y como operador del sistema eléctrico peruano. Y adicionalmente, si me puedes contestar una pregunta para el bienestar de toda la audiencia. Actualmente existen más de 21.000 megavatios entre estudios de preoperatividad aprobados y en evaluación de proyectos renovables no convencionales, de los cuales 4.100 aproximadamente están en Arequipa. ¿Cuáles crees tú que son los retos por enfrentar desde el punto de vista del COES? ¿Estamos preparados para una mayor penetración de las energías renovables no convencionales a esta velocidad? Y si crees que se requieren cambios, ¿cuáles son? Claro que sí, muchas gracias Rosa María, buenas tardes con todos, un placer estar acá en mi ciudad natal. Me voy de frente a la pregunta para que haya tiempo. Y lo primero es, efectivamente sí hay un reto y efectivamente no estamos preparados. Pero antes sería bueno que quede muy claro por qué es un reto esta penetración de renovables. Solo van a venir eólicas y solares. Por cuestiones de mercado, eso es lo único que va a venir en los siguientes años. Eso está clarísimo. Y para eso se necesitan recursos. Hay que tener otras tecnologías que compensen esa variabilidad. Entonces, esas tecnologías sí las hay. Felizmente el Perú tiene agua y tiene gas natural, que son importantísimas para que sigan estando para poder atender esa variabilidad. Y ya José nos ha mostrado que se vienen nuevas tecnologías de almacenamiento que pueden manejar esa variabilidad. O sea, el problema técnico nunca es problema técnico, eso ya lo sabemos todos. El problema técnico siempre se resuelve. Hay que resolver el problema económico y el problema regulatorio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso que se llama servicios complementarios en nuestra jerga eléctrica, eso que permite tener la variabilidad, tiene un costo. Y ese costo tiene que ser pagado. Hay que resolver temas fundamentales para que eso funcione bien. En estos momentos que tenemos entre 5 y 8% de penetración renovable, es manejable para todo el mundo, para las generadoras existentes, las convencionales, para el sistema, para el COES, etc. Pero cuando eso crezca a los niveles de Chile, evidentemente hay que resolverlo. Y hay que responder preguntas fundamentales. ¿Cuánto debe costar? ¿Cuánto debe costar realmente eso? El precio eficiente, ¿no es cierto? Y quién lo debe pagar y cómo se debe hacer para que se pague. Esas preguntas fundamentales es lo que se llama la creación de un mercado de servicios complementarios. Y eso el Perú no tiene. Entonces, si por ejemplo, acá Gonzalo, que está al frente, se asocia con su amigo y quiere poner un banco de baterías para prestar ese servicio complementario, no va a poder hacerlo, porque no hay regulación, no están escritas las reglas de cómo debe ocurrir eso, como las reglas para que pueda alguien participar y vender servicios complementarios, comprar energía del sistema, a qué precio la compra y luego cómo la inyecta y eso cuánto cuesta. Eso está recontra resuelto en otros sitios, no es ningún problema. Chile lo empezó a resolver muy bien, le falta corregir algunas cosas, ¿no es cierto? Y varios en el mercado europeo está recontra resuelto, etcétera, pero resulta que hay que resolverlo, pues, ¿no? Y entonces eso no está resuelto en el Perú. Así que si viene esa penetración de renovables que es lo que va a venir, y más adelante podemos hablar hasta cuánto puede entrar. De hecho, de esos 20 y tantos mil megavatios sabemos que no van a entrar los 20.000, ¿no es cierto? No van a entrar hasta el 2030, pero más adelante sí. Entonces, ese es un tema que hay que empezar a resolver desde este momento. Es el primer gran reto desde el punto de vista del sistema. Para el COES, evidentemente, el reto es prepararse para manejar todo eso con tecnología, con personal humano, capacitación, etcétera, y por supuesto, con presupuesto. ¿Quién paga el presupuesto? Ustedes. Así que no se olviden. Eso por un lado. Y el otro gran reto, que también ya lo mencionó José, es la transmisión. Ahí tengo bastante más que hablar, pero lo dejo para la segunda, para no hablar mucho. Gracias. Muchas gracias, César. Clarísimo. Seguimos contigo, Julia. Julia Torreblanca, creo que no necesita presentación, todos la conocemos. Pero igual vamos a presentarte formalmente como se debe. Julia es vicepresidente de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.
Es abogada por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Trabaja en el sector minero hace 26 años. Se incorporó a Cerro Verde en 1997. Ha desempeñado diversos cargos de mucha responsabilidad. En abril del 2012 fue designada como vicepresidenta de Asuntos Corporativos, siendo su principal responsabilidad asegurar el crecimiento sustentable de Cerro Verde y colaborar con Arequipa, su ciudad natal. Con ustedes, Julia, yo quisiera que exactamente hagas lo mismo que César, que comentes un poquito sobre la presentación de José Venegas y que adicionalmente, desde tu perspectiva como gran usuario de electricidad y en tu calidad también como presidenta de COMEX Perú, y que tienes ahí en el consejo directivo y en la sociedad muchas empresas que son usuarias grandes de electricidad, nos cuentes un poquito varias cosas. Primero, ¿cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles que tienen ustedes en Freeport y cuáles son los principales retos o desafíos para lograrlos? Y en ese sentido, ¿cómo llevar adelante una transición energética que equilibre la sostenibilidad con la seguridad energética? Gracias, Rosa María. Buenas tardes con todos. Quiero agradecer primero a todos ustedes por estar acá después de almuerzo y no haberse dormido todavía. Es un panel disruptivo, como decía Rosa María antes de ingresar acá, y en realidad y agradecemos la presentación de José, nos ha explicado la problemática que ellos tienen y bueno, como saben, nosotros en el Perú seguimos siendo un país bendecido y privilegiado porque aun cuando Arequipa está en el desierto de Atacama, tenemos generación eléctrica propia, lo ha mencionado ya César, y gracias al Sistema Eléctrico Integrado Nacional, que resolvió muchos temas, inclusive la expansión de Cerro Verde para poder materializarse, porque teníamos, cuando se privatiza Cerro Verde, uno de los problemas que teníamos era el no tener energía confiable. Y aquellas personas que son de mi generación, muy jóvenes obviamente, deben recordar que en los años 93 y 94, perdón, 83 y 84, que se presentó el niño también aquí en el sur, hacíamos tareas a vela. ¿Por qué? Porque antes de tener el sistema eléctrico internacional, integrado nacional, no recibíamos energía ni del norte ni del centro, por lo cual dependíamos solamente de la generación de Arequipa y si no había generación porque no había agua, no había lluvia, no teníamos electricidad. Entonces, este sistema nos permite a nosotros recibir energía con mucha confiabilidad los 365 días del año y 24 horas al día. Entonces, creemos que esa es una diferencia. Tenemos agua, nosotros tenemos también energía solar y solamente 5% de las energías renovables no convencionales al momento, pero sí creo que debemos prepararnos para el futuro y como dice César, el futuro es posible y podemos tener mayor capacidad para estas energías, pero esa capacidad tiene un costo, por lo cual debe ser programado, debe ser planificado y todos nosotros, usuarios principales, debemos saber cuál va a ser nuestra obligación en esta participación. Y hablando de obligaciones, y gracias a la pregunta de Rosa María, para Freeport es muy importante y el principal objetivo que tiene de sostenibilidad, además de estar comprometido con todos los ODS, y saben ustedes que resaltamos el ODS 6, que es contribución con agua limpia, también hemos contribuido, no solamente en Arequipa, ya saben ustedes, Círculo Virtuoso del Agua, visítenlo por favor, porque si no me quedo sin tiempo, y este Círculo Virtuoso del Agua también ha apoyado a generar más agua gracias a la alianza con EGASA. Entonces, ese es uno de nuestros objetivos, pero nuestro mayor compromiso es poder producir cobre y molibdeno de manera responsable para el mundo, desde aquí, desde Arequipa, y esto está validado no solamente por marca cobre, sino también por la validación que se hace de todos los principios de ICMM y las áreas temáticas, entre otros. Entonces, ese es nuestro compromiso. Y nuestros retos obviamente están siendo atendidos. ¿Cuál es el objetivo que tiene directamente de Freeport, que tiene directamente impacto en Cerro Verde? Es reducir en 15% nuestra intensidad para el año 2030.
Y obviamente tomando como base el año 2018, que es donde se señaló este objetivo, y aspiramos a contribuir a una economía neta cero para el año 2050. ¿Y cómo pensamos lograrlo? Nuestra estrategia incluye el tema de reducir nuestras emisiones de gas efecto invernadero, resiliencia, sin duda, ante los riesgos que se presentan y sobre todo el cambio climático, que es el principal y mayor preocupación de todos nosotros, que puedan impactar nuestras operaciones, nuestras comunidades y además nuestros grupos de interés. Y la contribución que es produciendo cobre, como decía hace un momento, no solamente de manera responsable, sino suficiente para las tecnologías limpias que necesita el mundo el día ya desde ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? Descarbonizando, y el mayor reto lo explicaba Derek Cook, nuestro presidente, esta mañana. El mayor reto que tenemos es el uso de combustible en los camiones y eso es algo que creemos que se va a lograr solucionar con electrificación en algún momento, con la eficiencia energética y de activos, gracias al sistema de gestión de energía ya en implementación en Cerro Verde desde el año 2019, y la innovación de nuestros procesos, con transición energética, nuevas tecnologías, entre otros. Eso es, Rosa María. Gracias. Muchas gracias, Julia. Con ustedes ahora Luis Miguel Castilla. Luis Miguel Castilla actualmente es director ejecutivo de Vidensa Instituto. Tiene un doctorado y una maestría por la universidad, estuvo en Johns Hopkins University, después también sus estudios de economía en McGill University. Ha desempeñado diversos cargos en el gobierno del Perú, como todos ustedes saben, tales como ministro de Economía y Finanzas y embajador de los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Además, tiene más de 20 años de experiencia profesional en la banca multilateral de desarrollo, habiendo ejercido posiciones gerenciales en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Es miembro de Diálogo Interamericano y ha ejercido docencia académica en el MIT y diversas universidades en Estados Unidos y el Perú. El doctor Castilla ha escrito extensamente sobre temas de desarrollo en finanzas públicas, política pública, relaciones internacionales y en la actualidad ha escrito mucho más desempeñándose como director ejecutivo del Instituto Vidensa, viajando por todo el Perú y dándonos un poco de toda su experiencia de sus diferentes cargos por el Perú y a nivel internacional. Luis Miguel, teniendo en cuenta la conformación de nuestra matriz energética y por otro lado la experiencia chilena, ¿qué aspectos debemos priorizar para llevar adelante una transición energética ordenada y acorde a nuestra realidad social, ambiental y económica? Muchas gracias, Rosa María. Muy buenas tardes con todos. Es un gusto nuevamente estar acá en Arequipa. Creo que es la quinta vez que visito Arequipa este año y muy contento de estar nuevamente acá en el Perumín. La presentación de José Venegas me parece muy interesante, el contraste y los retos hacia adelante. Es evidente que estamos en un proceso de transición ineludible, irreversible, y cómo mejor administrarlo. Creo que ya lo que ha dicho César, lo que ha dicho Julia son importantes, pero yo quisiera poner el énfasis en 4 temas, idea, fuerza, respondiendo a tu pregunta, pero también anotando cuestiones que venían a mi mente a la hora de escuchar a José en su presentación. Lo primero es la importancia del punto de partida. ¿Cuál es la línea de base? Chile hace 10 años tenía 45% de participación de carbón en su matriz energética. 45%. Y 20% se ha mantenido más o menos flat la última década de gas natural importado. En nuestro caso, ese punto de partida es absolutamente distinto. Y eso creo que debe plantearnos cuál debe ser la mejor ruta para transitar en este cambio energético que todos apostamos. Pero como él también lo ha comentado, cuando se comienza esta sustitución hacia las energías renovables no convencionales,
comienzan a surgir una serie de problemas y de retos, y como bien lo dijo César, el reto no tanto es técnico, sino es un reto económico y es un reto regulatorio. Creo que lo más importante que he escuchado como tercera idea fuerza es que nosotros tenemos una gran ventaja frente a nuestros vecinos del sur, que tenemos gas natural barato y que ese es el socio principal que nos permite transitar a esta reconversión que estamos llevando a cabo. Y lo último y no menos importante, y donde creo que está el tema central, es cuál es el gatillador o el driver de esta, transformación de la matriz energética. En Chile fue costos, claramente. Nosotros, que estamos recién estableciendo una transición más en firme, creo yo, tenemos una participación de 8% de las RERs en nuestra matriz, debemos tomar en cuenta que no es tanto es el elemento costo, sino es cumplir con los objetivos de luchar contra el cambio climático, el tema de la sostenibilidad. Yo encuentro que ese es el principal driver de la discusión pública, y eso no toma en cuenta lo anterior, que nuestra línea de base es una línea de base de una energía bastante limpia. Y cuando uno habla de la transición y el driver es ambiental principalmente, y es obvio por qué tiene que serlo, hay dos aspectos que han sido mencionados. Uno quizá no tanto, que es el tema de la competitividad, pero el tema de la variabilidad, el tema de la seguridad en el suministro es absolutamente central. Y eso tiene que alimentar este trilema que siempre lo comentamos, de la seguridad, de la transición energética entre competitividad, sostenibilidad y especialmente, y subrayo, seguridad en el suministro, es donde Chile más avanzado y donde más podemos aprender recientemente. Ahora, creo que para poner un poco el contexto, porque después quisiera en la siguiente ronda, si es que hay tiempo, hablar de la política pública, que es quizás donde yo más me siento cómodo, es dado que si es que el driver principal es el tema de la emisión de gases de efecto invernadero en nuestro país, bueno, ¿por qué no internalizamos cuál es ese punto de partida? Analizando las emisiones de gases de efecto invernadero con relación a la cantidad de electricidad generada por cada combustible. Sabemos que en general los gases de efecto invernadero que se le imputan al sector eléctrico es 5% del total de emisiones. Pero si uno hace el cálculo real, y acá hay una serie de fuentes de energía, el bagazo, por ejemplo, es el combustible con mayor emisión de gases de efecto invernadero, casi 4 toneladas de carbono dióxido por megavatio hora, como debe medirse. De ahí le sigue el biogás, 1,93 toneladas, el carbón, 0,82, el diésel, 0,75 y el gas, 0,4. Entonces, a veces nos olvidamos de que hemos sido bendecidos por esa riqueza y esa línea de base que tenemos que ponerla en valor. ¿Y cómo ponerla en valor? Ponderando la importancia de cumplir con nuestros compromisos de país, llegar a los ODS, como Julia lo comentó, pero a su vez no perder competitividad y especialmente en esta transición salvaguardar la seguridad en el suministro, que creo que es fundamental, y los últimos meses en el país lo hemos visto por los efectos del Niño. Con eso paro la intervención por ahora. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con María Julia Aybar. María Julia es actualmente vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y adicionalmente presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos en la Sociedad de Minería. Siguió estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y de posgrado en la Universidad de Lima. También ejerció la docencia por muchos años. Empezó en el sector de hidrocarburos en Perú Petro y durante casi 10 años trabajó en el Estudio Muñiz
y después en Perú LNG. Actualmente es la gerenta general de Perú LNG y en su calidad de presidenta del sector hidrocarburo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, nos va a dar sus impresiones sobre la presentación de José Veneas también. Y adicionalmente nos va a dar un poco el paraguas de cómo ve el sector hidrocarburos toda esta transición energética. Yo quisiera, María Julia, si además de darnos la visión, que un poco nos digas cómo ves todo esto desde tu punto de vista, desde el punto de vista también del gas, hacia el ingreso progresivo de mayor energía renovable no convencional de la red y con toda esta capacidad que estamos viendo de 21.000 megavatios en diversidad de estudios actualmente. Muchas gracias, Rosa María. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación de participar en este panel. Obviamente es un honor para mí hacerlo con las personas que están aquí. La verdad que algo que me ha impresionado es que en estos días aquí en una cumbre minera, creo que la palabra que más se ha repetido y que más he escuchado es la descarbonización. Eso es lo que más se ha dicho, lo que más se menciona. Y está bien, existen una serie de compromisos con plazos fijados donde la meta va a ser llegar efectivamente a emisiones cero. Me parece que es genial lo que se está ofreciendo, lo que se está comprometiendo. Pero creo que nos estamos olvidando del elefante blanco que está en el salón. Pero no se preocupen, me estoy refiriendo a las energías fósiles, a las que yo represento, efectivamente. No podemos ignorar que están presentes y que forman parte de esta matriz energética. Sí, sabemos que estamos en este proceso de transición y como muy bien me lo mencionó ayer José, estamos en la transición de salida, ¿no? Estamos yéndonos. Lo que no sabemos es cuándo va a ocurrir eso. ¿Serán en pocos años? Unos dicen en muy pocos años, otros dicen en muchos años y otros dicen no, que probablemente se van a quedar. Lo que sí podemos decir es que hoy estamos presentes. Y estamos presentes para dar, creo yo, este apoyo efectivamente al proceso de transición energética. Y este apoyo, en este caso en particular y en el Perú, es el gas natural. Hemos escuchado el caso chileno y no hay una fórmula única para la transición energética. Tenemos que ver ese proceso en nuestro país. Y como bien lo dijo Luis Miguel, nosotros ya tenemos una matriz maravillosa. Ya tenemos una matriz bastante limpia, principalmente con hidro y también gas natural. Entonces, de ahí tenemos que empezar a construir. Y está muy bien la descarbonización, pero no nos olvidemos de la seguridad energética. No nos olvidemos que todas estas energías renovables, que es las que tienen que entrar, ellas sí están en esta transición para entrar, todavía tienen problemas de intermitencia. Y para eso tenemos efectivamente el gas natural, que nos va a ayudar a pasar ese proceso, a darle esa sostenibilidad. Porque tenemos que tener en cuenta que hay 3 pilares importantes en este proceso. Primero, que sea seguro, que sea confiable. Como lo dijo Luis Miguel, no podemos prescindir de energía de la noche a la mañana. Tiene que ser sostenible, tenemos que mantenerla constante en el tiempo para el desarrollo y el propio crecimiento del país. Y finalmente, un factor importantísimo que creo que el año pasado nos hizo ver esa realidad y hoy nos está pasando también en el país, es el costo. Tiene que ser un costo que sea posible de asumir y no nos engañemos, efectivamente también lo ha dicho César, la seguridad energética cuesta. Lo que tenemos que ver es quién lo paga y cómo lo paga, ¿no? Pero sí, estamos presentes todavía en este proceso y creemos que somos una pieza importantísima en el proceso de transición energética, específicamente con el gas natural, que tiene 2 elementos importantes. Primero, ya de por sí el gas natural tiene menores emisiones. Ya el solo hecho de
de tener emisiones mucho menores que otros hidrocarburos fósiles, nos está dando ya una ventaja en este proceso. Y segundo, es el puente para pasar en este proceso de transición energética. Y bueno, y veremos el tiempo y el mercado y obviamente el desarrollo de las tecnologías nos dirán cuándo este proceso va a llegar a ese ansiado carbono cero. Muchas gracias. Nos vamos ahora con la segunda ronda de comentarios y preguntas. Comenzamos contigo, César. Estamos viviendo una situación de estrés hídrico producto del fenómeno del Niño que nos ha hecho reflexionar acerca del rol del agua en la generación eléctrica. Dado que contamos con importantes centrales hidroeléctricas en todo el país, ¿es posible pensar en enfocar el desarrollo de infraestructura hídrica como embalses que nos permitirían un mejor aprovechamiento de los activos de generación instalados y del recurso hídrico durante todo el año? Antes de entrar a tu pregunta, que me encanta la pregunta porque es un tema que le tengo mucha afinidad a las centrales hidroeléctricas, quería comentar sobre el elefante blanco de María Julia. María Julia, seguro nos van a decir que era elefante gris o negro, pero blanco no, ¿no es cierto? Bueno, en el caso del sistema eléctrico peruano, el elefante blanco es el gas natural, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta es, y me la han hecho muchos estudiantes y muchos jovencitos en las desarrolladoras de proyectos, y me dicen, cuando les digo, oye, no hay suficiente demanda para esos 20.000 megavatios de renovables, no hay suficiente demanda ahorita, quieren que entre ahorita, pero hay que apagar las térmicas, hay que apagar el gas natural, eso es lo que hay que hacer. Entonces, sí, de que se puede, pero miren las consecuencias. Apagamos las de gas natural sin hablar del efecto que eso tendría en el modelo de negocio de las empresas que han invertido y esperan unos flujos, unos retornos en el tiempo, sin hablar de eso, tendríamos que reemplazarlas por el doble, por lo menos, de potencia instalada de las renovables. Porque como son intermitentes, entonces hay que tener más potencia instalada para que se compensen algo entre sí. Y esa inversión tiene que costar y alguien la tiene que pagar, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos que lo hacemos. Entonces, no sé qué pasó con los que apagamos la central térmica, entran un montón de solares y eólicas, y entonces ahora, pero esas no brindan servicios complementarios. ¿Quién los va a brindar? Las baterías. Sí, pues, entonces hay que poner un montón de baterías. ¿Y eso es gratis? No, cuesta, y cuesta un montón. Entonces alguien tiene que pagarlo. Entonces, hablando de descarbonización, prescindir del elefante gris en el sistema eléctrico peruano no tendría ningún sentido ahora. Probablemente en el futuro, cuando haya baterías de sodio y esas baterías nuevas que están desarrollando y sean ultra baratas, y cuando termine la vida útil de las centrales térmicas que están funcionando, y cuando ya el gas de camisea supongo que ya no exploraron más, no sacaron más, sí. Pero de acá a los siguientes 10, 15 años, no es posible eliminar al elefante gris. Eso, para saberlo, eso es así, eso va a ser así, no hay otra opción, salvo que haya una imposición tremenda desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Pero hay que reconocer costos. Pero entonces alguien dirá, bueno, y la generación distribuida, eso es la solución. Con generación distribuida ubicada dentro de las ciudades resolvemos todo. Bueno, lo siento, pero yo opino que la generación distribuida sirve dentro de las ciudades. Pero para la gran minería, ¿la generación distribuida le sirve de algo? No, necesita todo el resto del sistema, necesita la transmisión, necesita la seguridad que le da todo un sistema interconectado. Pero ahí lo veo a Germain, dice, pero yo voy a instalar mi planta solar. Y ya, pero ¿se va a atrever a instalar su planta solar por la totalidad de su demanda para no depender o pagar doble al sistema interconectado para tener un respaldo? Entonces, tampoco. Así que por ahí tampoco es. Y sobre las hidroeléctricas, serían la solución absolutamente, porque las hidroeléctricas tienen demasiadas externalidades positivas. Leí ayer que acá mismo Perumín se dijo que la minería ilegal estaba eliminando como 2.600.000 hectáreas, ¿no es cierto?, que han desaparecido. Y entonces, ¿cuál es el gran obstáculo de las hidroeléctricas? El reservorio, porque se inunda unos cuantos centenares de hectáreas, entonces, o de miles de hectáreas de repente, ¿no? Pero ese precio a pagar por tener una energía confiable, renovable, limpia y totalmente controlable, y que además genera más cosechas al año, evita inundaciones, da el recurso para el consumo humano,
Todas esas externalidades positivas de las hidroeléctricas deberían bastar, son superiores al daño que causa inundando un área definida. Pero lamentablemente el mercado manda y por ahora son demasiado caras, toman demasiado tiempo desarrollar, hay demasiada oposición ambiental, social y hasta política. Así que con toda una gran pena, porque teniendo el Perú el potencial que tiene centrales hidroeléctricas, 57.000 megavatios es nuestro potencial técnico, no teórico, el teórico es 200.000, 57.000 megavatios es nuestro potencial técnico, no creo que las hidroeléctricas vayan a ser opción. Y solo para terminar, el tema que había anunciado, que la transmisión es fundamental, porque si no hay transmisión, no tienen por dónde inyectar las renovables, no tienen por dónde inyectar las otras centrales, no llega a los grandes centros de consumo y mientras se desarrolla la generación distribuida, la transmisión sigue siendo fundamental. No nos va a pasar el problema de Chile, que el sur se va a llenar de solares y de pronto van a tener costo cero y no van a tener que hacer mucho curtailment, porque el sur importa la mitad de su energía del centro. ¿Generada con qué? Adivinen, con gas natural. Entonces, importa la mitad de la energía, bueno, y hidroeléctrica, por supuesto. Entonces, hasta que haya tanta solar en el sur, que se inviertan los flujos, porque se importa más o menos 1.200, 1.400 megavatios actualmente acá al sur, en pico, hasta que se genere tanta solar que invierta los flujos, va a pasar muchos años. El peligro es otro, Se llena el sur de centrales solares fotovoltaicas, ¿no es cierto? Disminuye o vuelve cero la importación desde el centro en la mañana. ¿Y qué hacemos en la noche? Tenemos que llamar al elefante gris o quemar diésel en el sur. Entonces, ese sí es un peligro. Entonces se necesita desarrollar la transmisión en el Perú y eso está teniendo algunos problemas. El retraso del desarrollo de la transmisión es un problema fundamental que se debe resolver. Gracias. Gracias, César. Nos estamos quedando con una agenda pendiente y muchas tareas que vamos a tener que desarrollar y gestionar para destrabar varias cosas. Vamos contigo, Julia, ahora. Dado que la transición energética es un proceso que involucra a todos los sectores económicos, ¿cuál consideras que será el reto oportunidad para la minería, asumiendo que el ingreso de nuevas tecnologías implicará una mayor demanda de minerales? ¿Qué falta para que como país minero podamos afrontar de la mejor manera este reto y oportunidad al mismo tiempo? Gracias, Rosa María. Y en realidad coincido con lo que han dicho no solamente César, Luis Miguel y María Julia. Y yo les decía hace rato que el Perú está bendecido tanto con agua como con gas natural, pero tiene la oportunidad de generar energía solar, entre otros. Sin embargo, creo que la mayor oportunidad para el sector minero es seguir contribuyendo a esta transición energética con la producción responsable de minerales como, por ejemplo, el cobre. Y ese es el reto que tenemos, el poder desarrollar todos aquellos proyectos en exploración que ya nos han comentado ampliamente desde el día lunes hasta hoy, y que están pendientes de ser resueltos para garantizar esa producción segura de cobre que necesita el mundo, no solamente el Perú. Y el otro reto es el poder planificar esta transición, no solamente con los recursos que mencionábamos hace un momento, sino también con las políticas públicas que permitan no solo acceso a los terrenos, acceso a conexiones en el futuro, asegurándonos que va a ser una oportunidad y no un conflicto para poder todos garantizar esta transición energética que va a beneficiar a todos. Mientras tanto, nuestra matriz energética sin duda depende y se complementa con la generación térmica, que esperamos vaya poco a poco y en transición reemplazando a las energías fósiles solamente con gas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Pasamos ahora contigo, Luis Miguel. ¿Qué políticas públicas se pueden proponer para lograr una transición energética equilibrada? Creo que partiría pidiendo coherencia. Para empezar.
y no hay mucha coherencia últimamente en las políticas que se llevan a cabo en el ámbito energético. A la vez se subsidia el GLP, el GNB y se promueve la electromovilidad. Entonces hay un poquito de confusión respecto a cuál debe ser esa política a futuro, como un primer punto. Algo interesante, muy valioso que dijo José Venegas en su presentación, que acá lo anoté, es esta no imposición de una cuota determinada. Ahora vamos a pasar de 8 a 20 o a 30 de las energías de las RERs. Y no tengo nada contra las RERs, ojo, pero creo que hay que hacerlo de manera inteligente, como ya comenté, y equilibradamente. Y plantear cuotas creo que no es necesariamente la forma como lograr capitalizar esta riqueza natural que tenemos. El BID está trabajando de manera interesante, está formulando una agenda de transición energética para el Perú, donde con otros nombres pone énfasis en los 3 temas que creo que son importantes: la accesibilidad, la aceptabilidad y la asequibilidad. Es un trabalenguas, pero que es lo mismo de competitividad, de sostenibilidad y seguridad en el suministro. 2 temas que son importantes para cerrar. La importancia en transmisión. Creo que, y César siempre lo escucho, que ese es uno de sus temas centrales. Creo que en este mundo en el cual estamos transitando hacia otras formas de energía, la transmisión se vuelve absolutamente necesaria. Cómo incorporar estas nuevas fuentes de energía al sistema se vuelve una necesidad vital, y no sé hasta qué punto nuestros formuladores de políticas públicas lo tengan internalizado. Lo segundo es almacenamiento de energía. Yo creo que esto es un tema de costos o servicios complementarios, suplementarios, como se dijo, es parte de esto, pero creo que en los proyectos que se están discutiendo en el Congreso no se está necesariamente poniendo el énfasis en ello. Y creo que lo último, y con esto es el mensaje que yo dejo, es que creo que ahorita la tarea es cómo desplazamos al diésel. El diésel hoy en día es importado, caro y contaminante. Y si ponemos nuestro énfasis en eso, o propiciando nuevas centrales hidroeléctricas o nuevas RERs, con todos estos cuidados que hay que tomar, o por qué no, impulsando más gas natural. Entonces creo que eso es un poco la política pública debe estar dirigida hacia este tipo de retos sin tener miedo de quizás ir contra lo que sea lo políticamente correcto. Nada, yo creo que nuevamente agradezco esta oportunidad porque creo que es un tema que da para mucho, pero el tiempo ya se acabó. Muchas gracias. Gracias. María Julia, vamos contigo ahora. Creo que en función de lo que han comentado ahora César y Luis Miguel, ¿podrías tú terminar cerrando la complementariedad entre el gas natural y las energías renovables, de tu experiencia y de tu conocimiento sobre la transición energética, como lo has llamado, de salida y de entrada? Gracias. Gracias, Rosa María. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que enfocarnos no solamente en este espacio tan pequeño que es el que Luis Miguel explicó, que tenemos enfocado en la parte de la generación, ¿no? Y está muy bien, tenemos que tratar de cada vez migrar esa matriz energética a una matriz más limpia con la entrada de energías renovables. Pero como peruanos, como Perú, que tenemos gas natural, no nos olvidemos que hay otras formas de colaborar en este proceso de transición o en este proceso de la reducción de emisiones. Estamos saltando, creo yo, algunos pasos que aún podemos dar. El gas natural, como dije, ya es bastante limpio. Sí, sigue siendo una energía fósil, pero no nos olvidemos que
es una energía fósil más limpia que otras que tenemos en el mercado. Entonces, el gas natural de por sí ya puede ayudarnos en ese proceso, hacer que los residenciales migren a gas natural o las industrias cambien el diésel por gas natural, que es lo que dice Luis Miguel, o que podamos efectivamente ingresar con gas natural vehicular. Nos va a ayudar efectivamente a atacar una de las actividades más contaminantes que tenemos, que están identificadas dentro de las NDC que estamos tratando de reducir. Entonces, sí, está bien enfocarnos en lo que es la seguridad, en la matriz energética, pero no perdamos el foco de que tenemos un producto que es bueno, bonito y barato y que podemos también con él seguir en este camino de la reducción de emisiones. Y es ahí donde queremos, desde nuestro sector en hidrocarburos, impulsarlo. Sabemos que este tema de la masificación es muy complejo, ¿no? Hay muchos lugares donde no podemos hacer llegar el gas natural, pero hay formas alternativas y creo que todos sabemos que a través de camiones y GNL estamos llevando gas natural hacia el norte y al Perú. No es la masificación ideal, pero es lo que hay. Y ya nos está ayudando a reemplazar otros combustibles, otros hidrocarburos fósiles más contaminantes. Y también tenemos que decirlo, el GLP también es un hidrocarburo que también tiene menores emisiones frente a otros alternativos que hay en el mercado. El GLP también es de fácil transporte, llega a muchos lugares donde no llegan otro tipo de energías. Y por eso es que no queremos satanizar efectivamente a las energías fósiles. Sí, como dije, estamos de salida, ya me voy, pero mientras estemos acá todavía somos parte de esta matriz y tenemos que trabajar de manera conjunta, tenemos que complementarnos. Somos lo que yo creo, sobre todo el gas natural, este respaldo que le va a dar esta seguridad energética tan importante para nuestro sistema. Muchas gracias. José, no sé si quieres cerrar complementando con algo después de haber escuchado este rico panel en las dos rondas. Muchas gracias. De nuevo agradecer la invitación y muy brevemente, porque sé que estamos pasados la hora. Sí, decir quizá que en esto uno tiene que estar también un poquito preparado para lo que no espera. Nosotros cuando entramos al tema de las renovables, por todas las razones que hemos discutido, y es cierto que el costo fue una de las importantes, a diferencia de lo que pasa en Perú, que tiene este regalo, ¿no?, de tener el gas barato, pero nunca imaginamos que la cosa iba a evolucionar tan rápido. Entonces, decir que al final Chile, Perú, todos estamos inmersos en un mundo que está en una carrera loca por avanzar razonablemente hacia la energía renovable y parar el efecto invernadero, ¿no? Y lo que cabe esperar en los próximos años son cosas asombrosas en esa materia, cosas asombrosas que nos van a impactar en todas partes, ¿no? Impactan a la velocidad del rayo. La primera central solar en Chile costó, no sé, $200 el megawatt hora, la última se ofreció a 13. Entonces, hay que estar preparado también para lo que no sospechamos que pueda ocurrir. Entonces, vienen tiempos asombrosos en esta materia. Yo creo que el mundo de la energía es asombroso y Perú tiene una situación difícil al mismo tiempo que atractiva, ¿no?, con esto de tener un recurso tan barato, pero hay que estar preparado para lo inimaginable. Eso, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Finalizo con unas palabras de agradecimiento a la audiencia por habernos escuchado hasta esta hora y haber estado con nosotros, y a ustedes por estar acá. La verdad que ha sido un bloque extraordinario, con mucha diversidad en cuanto a sectores, en cuanto a profesiones y en cuanto a género también. y nos quedamos con una tarea larga que yo podría resumir en 30 segundos. Políticas públicas consistentes, preocuparnos en la actualidad, por los cuellos de botella que podamos estar teniendo en la transmisión y poder ayudar al COES para que el plan de transmisión que elabora cada 2 años realmente se plasme, y para eso tenemos que hacer una lista de tareas.
que tenemos que estar enfocados en lo que hoy tenemos. Las energías renovables no convencionales, así como llegaron a todos lados, llegaron al Perú también para quedarse, es el desarrollo, pero no tenemos que dejar de lado la seguridad energética y tenemos que estar agradecidos, como ya lo han dicho acá, de que somos un país bendecido que tiene todo. Tenemos minerales, tenemos agua, tenemos sol, tenemos viento, tenemos gas y tenemos una gente maravillosa para poder seguir saliendo adelante. Trabajemos en conjunto. Muchas gracias.